Hola y bienvenidos al Universo por Descubrir. Soy Sergio Ruiz y hoy tenemos otro episodio, otra ponencia de las Jornadas del Misterio del País Vasco celebradas el año pasado por estas fechas. Ayer tuvimos la oportunidad de ver y escuchar la magnífica ponencia de Miguel Pedrero. Y hoy tenemos nada más y nada menos que Pedro Amorós con Psicofonías, las voces del otro lado. Creo que es una ponencia que todo el mundo debe de escuchar y, ¿por qué no?, pasar también un poco de miedo. Espero que os guste y nos vemos próximamente en el Universo por Descubrir. Muchísimas gracias. Disfrutarla. Nuestro queridísimo Pedro Amorós. Pedro Amorós nace en Alicante, ciudad donde aún reside y desempeña sus actividades laborales y de investigación. Cursó los estudios de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de Alicante. Por su larga trayectoria en los medios, tanto en prensa escrita como en radio y televisión, es reconocido como uno de los periodistas de investigación en el mundo del misterio y uno de los más conocidos en España. Durante más de 20 años se lleva dedicando a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración empírica de la existencia de una posible vida después de la muerte. Hoy en día está especializado en el estudio de la psicofonía y es considerado como uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo, poseyendo un extenso archivo de grabaciones conseguidas tanto en investigaciones de campo como de laboratorio, que en la actualidad cuenta, corrígeme si me equivoco, con más de 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas. En sus últimas investigaciones está centrando sus esfuerzos en conseguir resultados con el uso de portadoras de alta frecuencia con el fin de facilitar la captación de las psicofonías. Pedro Amorós, además, es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, fundada en el año 1995 y con la que realiza numerosas investigaciones por toda la geografía internacional, dando rigor y analizando curiosos casos como es el de Belmez, de la Moraleda, en el que se plantearon una serie de hipótesis que daban un nuevo enfoque a uno de los fenómenos parapsíquicos más conocidos del mundo. En el ámbito del misterio ha desempeñado funciones como periodista durante muchísimo tiempo para diferentes publicaciones. Es contertulio habitual de numerosos programas de radio y televisión autonómicos, nacionales e internacionales, habiendo colaborado asiduamente con compañía de radio y televisión galega, Radio Euskadi, Cadena SER y un largo etcétera. También ha colaborado con prestigiosas cadenas de televisión, tales como Universal Studios, la BBC, Grupo Televisa y algunas productoras norteamericanas. Es autor de algún que otro libro, porque la lista sería tremenda, no la voy a referir. Su última publicación, El gran libro de las psicofonías, con la editorial Luciérnaga, del Grupo Planeta. Un libro de casi 800 páginas dedicadas al estudio, experimentación y puesta en práctica del fenómeno de la psicofonía o parafonía, considerándose hoy en día como el tratado sobre la temática más extenso y documentado de la historia. Y hoy está aquí, lo tenemos aquí para compartir sus experiencias con todos nosotros. Con todos ustedes os dejo con Pedro Amorós. Bueno, ¿me oís? Yo tengo la voz muy flojita y en la tele muchas veces me ponen 2 micros. Esto es un secreto que nadie lo sabe, pero porque hablo muy bajito, no sé por qué. Yo tengo un amigo que se llama Antonio García, es un periodista, filólogo, y me dice, Pedro, es que tienes que impostar la voz. Y sobre todo con esta voz de trueno que tengo hoy. Le decía a Javier Belmar del programa Otros Mundos, a que le envío un cariñoso saludo. Digo, es que no puedo hacer el programa porque tengo voz de camionero. Y me decía, Pedro, tú tranquilo, que siempre la gente va a saber que eres tú. Y digo, bueno, no sé, a lo mejor es que puedo llegar. Bueno, lo cierto es que yo estoy aquí para hablaros de psicofonías, lógicamente,
pero no quería hacer una exposición normal. Sé que vamos un poquito ralentizados en la apertura del Congreso, siempre suelen demorarse un poquito, y es normal, ¿no? Porque mientras que entra la gente y todo eso. Así que vamos dentro de lo que cabe, dentro de la hora prevista. Antes de nada, quiero agradecer a la organización por haber contado conmigo. De verdad que me ilusiona saber y ver que hay gente que se preocupa de organizar cosas para que las personas que apasionadamente amamos este mundo, este campo, pues podamos seguir haciéndolo de una forma similar, ¿no? Y gracias a eso, pues vosotros estáis aquí. Y por supuesto, por la recibida que me habéis dado, que es extraordinaria. Fran, por la presentación y por supuesto, a todo el grupo de colegas y compañeros que hay del mundillo, que, bueno, pues aprovechamos estos pequeños lapsus de tiempo para vernos y contarnos las batallitas que son muy necesarias. Dicho esto, me gustaría hablar de psicofonías. ¿Alguien no sabe lo que es una psicofonía? Creo que no, Fran no sabe lo que es una psicofonía. Bueno, no pasa nada, yo te lo explico. Bueno, pues una psicofonía es una voz extraña que queda anómalamente grabada en una cinta magnetofónica o en un soporte, en un medio, y que en cierto modo pues es la culpable de que nosotros nos encontremos aquí, para ver cuál es su simbiosis, su origen y qué es lo que puede tener. Yo puedo hablar desde un punto de vista muy crédulo o muy cientifista. Las dos cosas son para mí totalmente aceptables, porque la credulidad, bueno, antes de nada voy a silenciar el móvil porque no me gustaría que me sonara, y siempre lo hace. Aprovecho y lo silencio. La credulidad y el cientifismo siempre tienen que ir un poquito de la mano, por una razón muy normal, ¿no? Y es porque los grandes apasionados de la historia han sido los grandes científicos, desde Edison, Einstein, Newton y todos aquellos que apasionaban todos los campos que estaban cultivando. Lo verdaderamente bonito es amar uno de estos campos. Yo he llevado muchos años con la psicofonía. Yo empecé con la psicofonía de una forma un poquito extrema, no sabía muy bien, estaba yo solo aquí en España, bueno, estaba Sinesio y bueno, Germán, por supuesto, pero había muy poquita gente metida dentro del mundo de la psicofonía y se oía lo que eran unas voces y tal, pero nadie hablaba. Yo recuerdo a Fernando Jiménez del Oso que decía que no, es que las psicofonías se emiten por grandes y largos tubos. Y bueno, lógicamente, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Pero fijaos el concepto que se tenía, ¿no? Las psicofonías se emiten por largos tubos. No. Y en alguna cinta antigua, en la revista, me parece que fue la revista Más Allá, que se recogen algunas, la primera, luego se hizo en Enigmas, sí que aparece lo que es el comentario de Fernando diciendo que se trata de cintas de grabaciones que se recogen en el ruido de fondo de las grabaciones. Y ahí es cuando sí que se da la pauta de la realidad de la psicofonía. Creo que comentaros cuál es la historia de la psicofonía es un poco aburrido, porque a mí me gustaría hacer bastante dinámica la charla, sobre todo porque veo que hay mucho investigador, mucho experimentador, hay gente que le apetece grabar psicofonías y le gustaría saber más cosas de las psicofonías. Por eso digo que dependiendo del tipo de público que tengo, pues muchas veces oriento la charla de una forma o la oriento de otra. No es lo mismo tener a personas que están con contactos trascendentales, que bueno, que en cierto modo pues sí que hay una especie de relación entre la psique, la mente y por supuesto el medio, y no es lo mismo tener científicos y personas que les gusta experimentar con ondas de radio, con frecuencias y por supuesto con sistemas de captación de voz, captaciones sonoras. Pero claro, yo quiero dejar clara una cosa.
Cuando yo escribí mi primer libro de psicofonías, yo me basaba sobre todo en la forma en la que se formaban, valga la redundancia, estas voces. Yo me basaba sobre todo en la transformación de la energía. Vamos a partir de un punto, y es que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y en ese principio, desde ese principio, cada vez que nosotros hemos tenido un aporte energético, pues nosotros podemos llegar a transformarla de una forma o de otra. Yo lo bauticé como la hipótesis de la transformación energético-sonora, para explicar el cómo se forman las psicofonías. Por ejemplo, si nosotros tenemos un taco de plastilina, ¿vale? Nosotros lo cogemos, lo moldamos, y antes lo que era un taco, un cuadrado, pues se convierte en una bola, por ejemplo, o en un muñequito. Hemos cogido un trozo de algo y lo hemos transformado en otro trozo. Si nosotros cogemos, por ejemplo, y encendemos la luz, estas luces, bueno, estas no son de LED, así que si alguien se atreve a tocarlas, pues se dará cuenta de lo calientes que están. ¿Por qué? Porque la energía lumínica, la energía eléctrica se ha transformado en energía lumínica y a su vez en energía calorífica, ¿de acuerdo? Si nosotros le ponemos combustible a un coche en el tanque, el coche empieza a funcionar y se mueve, ¿vale? Con lo cual la energía química del motor se transforma en energía mecánica, cinética, y a su vez el motor mueve el alternador carga la batería, se convierte en energía eléctrica, ¿vale? A través del proceso químico de la propia batería, pero también el alternador, como mueve una polea, una dinamo, se convierte en energía lumínica. Y si tocamos el capó del coche, está calentito, ¿no? Pues se convierte en energía calorífica. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que una misma fuente de energía, una sola fuente de energía, se puede llegar a convertir en diversas fuentes de energía. Solo que la energía de la que hablamos no la conocemos. No sabemos qué energía es. Si nosotros hacemos esto, voy a volverlo a repetir, pero quiero que ahora escuchéis el sonido que queda después de mi palmada. ¿Os habéis percatado de la puerta? ¿Os habéis percatado de...? Hay que saber escuchar el silencio. Escuchar. Las pisadas, los movimientos, todo forma parte del silencio. Y ahí es donde se encierran las psicofonías, en ese silencio. Cada vez que nos enfrentamos a una de estas voces psicofónicas, tenemos que pensar que se trata de trozos del sonido ambiente modulados. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Cada vez que nosotros grabamos una psicofonía, muy probablemente es el producto de la transformación de ese sonido que queda en el ambiente. Muchas veces yo he grabado psicofonías en lugares donde, la misma voz arrastra armónicos, trozos de sonido, características del propio lugar donde estoy investigando. Con lo cual me hace pensar, digo, la voz psicofónica no tiene eco, pero aquí no ha hablado nadie. Yo grabé una psicofonía hace mucho tiempo en Gibraltar, donde se escuchaba con un eco tremendo. Y se grabó en una iglesia. Y tenía varios aparatos de grabación, y ninguno de ellos lo captó, solamente uno que estaba en el centro de la iglesia, dentro, en King's Chapel. Y era una voz de niña, súper clara, ¿no? Y tenía esas pautas de eco, ¿no? De reverb, que en el mundo del sonido se llama así, ¿no? La reverb, que tiene una grabación. Pero claro, ¿por qué y de dónde sale? Realmente no tendría por qué estar ahí, porque la psicofonía en sí, ¿qué es? ¿Una voz que nos habla desde el más allá? ¿O qué es? ¿Son voces de los difuntos? Ahora lo veremos. Pero lo que sí que es cierto es que sí que existe una transformación de sonido.
Sé que muchos habéis utilizado la Frankbox o la cajita esta de la Spirit Box o demás. Es un poquito complejo. Es bastante difícil poder aceptar las grabaciones desde el punto de vista técnico que se obtienen ahí y tomarlas como psicofonías es un poquito difícil. Pero bueno, yo conocí a Frank Santion, que fue el creador, el inventor. Estuve hablando con él antes de que muriese en el año 2000 y pico, creo que murió el hombre. Bueno, pues él pensaba que se trataba de eso, de una comunicación y de fragmentos. Él unió un concepto que vio en una serie de televisión que era El gran héroe americano, no sé si os acordáis. Bueno, pues los extraterrestres se comunicaban con el héroe americano a través del aparato de radio del coche que se movía al dial. Bueno, pues así cogió él el concepto de la Frankbox y la hizo así, ¿no? Y sobre todo esto lo unió con todas las investigaciones que Jürgenson había realizado hasta la época, con sus aparatitos de radio y demás, ¿no? Y es verdad que cada vez que cuando hemos probado distintos sistemas de transcomunicación instrumental, que es como se llama la técnica de la investigación psicofónica, pues nos damos cuenta de que cuando encontramos una frecuencia muy modulada, o en amplitud modulada, sobre todo en onda media, nos damos cuenta de que tiene una sintonización. Bueno, pues después de esta sintonización se produce una caída. Esa decaída es donde se encuentran las voces. Si tuviéramos que representarlo con una gráfica, veríamos que hay un pico y después del pico, si tenemos la normal, hay una bajada. Ahí es donde están las voces psicofónicas. Desde el punto de vista de la transradiocomunicación, ahí están. Lo interesante es quedarse ahí, no moverse. Quedarse ahí porque ahí es donde suelen aparecer y ahí están. Yo aquí tengo un trozo de grabación, os lo voy a poner ahora. Que me parece interesante, de una señora que grababa voces de sus familiares, de sus seres queridos. Ahora os contaré la historia, ¿no? Pero lo cierto es que no podemos evitar pensar que la psicofonía puede llegar a ser el producto de una transformación energética. Hemos dicho que el sonido está ahí. ¿Y qué fuente de sonido tiene, o sea, qué fuente de energía tiene que producir algo que tiene que ver con el sonido? El propio sonido, la energía sonora. Y es así como la energía sonora se transforma poco a poco en golpes, en fuerza de voz, de sonido en sí, no golpes así, no, así no. No golpes como nosotros pensamos, sino trozos de sonido que se modulan. Voy a poneros un ejemplo. Recientemente falleció un buen amigo del misterio, buen amigo nuestro, y bueno, pues un familiar suyo me pidió que grabásemos psicofonías, ¿no? Pedro, vente a casa y tal, porque estoy seguro que está aquí y tal conmigo, y bueno, total, que accedí a hacerlo. En un fragmento de grabación, bueno, en un proceso de grabación aproximadamente de una hora o así, pues grabaríamos, sacamos unas 40 y tantas inclusiones psicofónicas perfectamente audibles, ¿no? Fue bastante interesante porque se escuchaba muy bien. Lo verdaderamente curioso es que respondía a las preguntas coherentes que esta persona hubiera dicho en vida, si estaba allí, ¿no? Y sí que respondía, pero no era su voz. Esto es otro claro ejemplo del cómo las psicofonías están, pero no tienen por qué mostrar el patrón de la voz. Aún así, a veces pasa. Yo creo que cuando esto ocurre, intervienen varios factores, y ahora que está aquí el teacher, me lo podrá decir y me lo podrá certificar, donde interviene el misterio, lo paranormal, la parapsicología, por supuesto, y lo más profundo de la parapsicología, que es las manifestaciones parapsíquicas en este caso, ¿no? El psiquismo hace mucho, la fuerza de la mente hace mucho, está demostrado que la fuerza de la mente actúa sobre la materia y, por supuesto, puede tener mucho que ver en
en la consecución de las psicofonías. Yo lo hice muchas veces con el famoso experimento de doble ciego, intentando demostrar que la presencia del experimentador no era necesaria, pero sí era contundente para la grabación de la psicofonía, ¿no? Es decir, no tenemos por qué estar ahí, pero nuestra presencia ayuda. En un congreso, bueno, más que en un congreso, en un simposio de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, hace 2 años, en la que Fran estaba, Fran Recio, hicimos un experimento súper bonito y fue delante de aproximadamente unas 40 personas sometidas a un estado alterado. Yo quería probar una teoría. La teoría no era ni más ni menos, quería desecharla, ¿no? O simplemente comprobarla. La teoría no era ni más ni menos que la que se exponía prácticamente en los años 50, diciendo que las propias grabaciones psicofónicas podían llegar a ser producto de la mente humana y que a través de un potente medium era bastante interesante y fácil dejar la impronta sonora grabada en las cintas, ¿no? Esto fue desechado, lógicamente, no fue aceptado por la comunidad parapsicológica o parapsíquica en aquel momento, pero es cierto que teníamos que probar o si era o no era real, y así fue como se realizaron las pruebas. Sometimos a toda la gente en el libro mío, en el gran libro de las psicofonías, lo cuento además tal como ocurrió, ¿no? con detalles, ¿no? Porque además fue súper interesante cómo íbamos haciendo dibujos, y pues un cuadrado, un triángulo y demás, y entonces pedíamos que la gente, o sea, la mente de las personas que estaban allí presentes, concentradas mediante 3 equipos de grabación de alta calidad, iban a recoger y a grabar el contenido de esos mensajes, ¿no? Si realmente, bueno, pues se producía una conexión mental, la mente de esas personas podía perfectamente introducir lo que era, bueno, pues sí, grabamos triángulo, círculo, cuadrado, y fue interesantísimo por el alto porcentaje. Con lo cual la mente sí que tiene un factor fundamental. La cuestión es quién lo había grabado. ¿Nuestra propia mente? No. Las hipótesis que se han barajado sobre el tema de la psicofonía desechan prácticamente la actividad mental como producto de la psicofonía en sí, ¿no? Sin embargo, la psicofonía sí que se ve aumentada, perdón, sí que se ve potenciada, amplificada, como un factor bastante importante que es la propia mente. Y la mente sí que tiene un factor importante y que juega en función de los resultados que se obtienen. En Belmez de la Moraleda, las caras de Belmez, bueno, uno de los factores fundamentales fue precisamente la presencia de María Gómez Cámara, la dueña de la casa, en los experimentos que se estaban realizando. Cuando María se ausentaba del lugar, las caras se empezaban a debilitar. Cuando María volvía otra vez de nuevo a su casa, las caras aumentaban. Estaba temporadas fuera. Estuvo, por ejemplo, ingresada en un hospital durante una semana y las caras empezaron a debilitarse. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué ocurrió cuando María falleció? Bueno, pues se produjeron modificaciones y manifestaciones distintas de las caras de Belmez, ¿no? Con lo cual el factor psíquico está ahí. Yo antes hablaba de la energía, ¿vale? Y ahí es donde quiero llegar. Nosotros tenemos una energía, ¿vale? Nosotros, la energía sonora en este caso, tenemos energía psíquica, ¿vale? Y todo este tipo de energías son las que van a transformarse en otras energías. Y eso es lo que me gustaría que hoy os quedase claro en esta charla, y es que las psicofonías se forman de todas esas energías que hay en el ambiente. Desde las propias energías psíquicas hasta las propias energías sonoras, físicas que existen en los medios donde se realizan las grabaciones. Y por supuesto, si aquí nos ponemos a grabar, muy probablemente nos llevemos partes de esas energías grabadas en trozos de sonido, ¿no? Que muchas veces vamos a identificarlos como tal y otros como psicofonías.
Entonces, cuando responden concretamente a nuestros planteamientos, es cuando realmente decimos que se ha producido una psicofonía, ¿no? Pero aún así, lo que nosotros tenemos delante son fragmentos de audio, fragmentos de sonido que están ahí y que algunos, casi todos mis colegas han vinculado con el mundo de los difuntos. Yo no me atrevo a negarlo, porque no puedo negarlo, tampoco puedo afirmarlo, pero no puedo negarlo. La cuestión es, ¿nos hablan los difuntos? Es difícil de asumir, pero todo apunta a que tiene que existir algo. Y si son los muertos los que nos hablan, ¿quiénes son? ¿Y cómo se forman? En mi nuevo libro planteo una hipótesis nueva. La primera que yo expuse fue la de transformación energético-sonora. Y aquí hablo de la hipótesis de la energía existencial. Esta hipótesis, este planteamiento, yo lo divido en dos partes. La parte, digamos, A, la parte B y la parte C. La parte A vendría, por ejemplo, de la energía de nuestros padres. Por ejemplo, un padre, una madre y un niño, ¿vale? Ese es el resultado, normalmente. La energía del padre, energía A, la energía de la madre, energía B, la energía del niño, energía A más B, ¿vale? Digamos C. Pero esa energía C también forma parte o tiene otra parte de fuera. Esa parte de fuera es lo que nosotros podríamos llegar a conocer como alma. Sí, que la energía del padre es física, la energía de la madre es física y la energía resultante también. Pero ¿de dónde viene ese alma? Con lo cual tendríamos una A más B más X igual a energía C. Esa X es lo que vendría de fuera. Esa conexión con eso de fuera, muy probablemente los espiritistas lo comprenderían como el espíritu, energía anímica, o por supuesto, bueno, pues lo trascendental. Algunos piensan incluso que está conectada, yo pienso que si existe debe de estar conectado, y pienso que en el momento de la muerte, pues se separa lo que es la energía del ser creado, es decir, la energía C, se separa de esa energía, se rompe el vínculo, ese cordón de plata que tanto se hablaba antiguamente, pues se rompe y entonces queda libre. Y esa energía que queda libre vuelve otra vez a fundirse con otra energía. Así tendríamos un planteamiento supuesto de lo que podría llegar a ser la reencarnación, lo que podría llegar a ser ese famoso inconsciente colectivo, lo que Jung decía que, bueno, en cierto modo podía considerarse como una especie de archivo acásico, donde estaban todas las sabidurías de todo. Es difícil de asumir, ¿no? Pero, por supuesto, está ahí. Lo cierto y verdad es que si nosotros pensamos en que la energía ni se crea ni se destruye, nosotros tenemos energía de nuestro padre, de nuestra madre. Eso es indudable, que la tenemos. Tenemos sus cromosomas y nuestros hijos tienen nuestros cromosomas a su vez, ¿no? Y así sucesivamente la cadena evolutiva va generando ancestros, ¿no? Y la verdad es que se transmite. Pero también existe una parte espiritual. Y esa parte espiritual quizá sean lo que producen las psicofonías. Y digo quizá porque ellos dicen que lo son. Porque cuando les llamas muertos te dicen que no son muertos. Cuando les dices dando un mensaje desde vuestro mundo, te hablan directo de los muertos. Cuando hablas del mundo de los difuntos, ellos dicen, ¿por qué nos llamas muertos? Entonces, ¿qué es lo que sois? Son energías trascendentales, inteligentes, y que muy presuntamente hayan podido formar parte de la existencia de las personas. ¿Quién te dice que nosotros cuando dormimos, nuestro subconsciente, nuestra propia energía anímica, puede salir y combinarse con la energía anímica de todos?
¿quién puede atreverse a negarlo? Es difícil de negar. Pero lo cierto es que se ha probado una y otra vez, 1000 veces, cada vez más, lo que es esa hipótesis, la hipótesis de que pueda existir un alma, ¿no? Y este alma que no se puede demostrar su existencia, a pesar de que, bueno, pues durante muchísimos años, y tanto la Iglesia como muchas entidades han intentado establecer un vínculo, estudiar el alma de cerca, ¿no? Y ha sido imposible, pues nos hemos dado cuenta de que efectivamente ha sido difícil concebir lo que nosotros hemos comprendido como alma. Quizá en el principio de la conferencia yo os estaba exponiendo esa transformación energético, sonora, que tenían las psicofonías en sí. Cuando Jürgenson va a grabar sus primeras psicofonías, ni más ni menos que se pone en un bosquecito cerca de un lago donde había una cabaña de madera y demás, y el hombre se pone ahí y cuando ve a un pinzón en el alféizar de una ventana y pone su grabadora, empieza a grabar sonidos raros. Pues probablemente su aparato estuviera estropeado, muy probablemente, pero lo cierto es que cuando esos sonidos raros empiezan a hablarle sobre los cantos de los pájaros, pues la verdad es que es un poco difícil poder negarse ante la evidencia de que algo inteligente estaba intentando comunicarse con él, ¿no? Y posiblemente ese era el momento justo y el lugar idóneo para que Jürgenson se pusiera ahí. Del mismo modo que cuando nosotros pues, nos hemos ido a Belchite o a otros lugares, a Ochate, por ejemplo, y a otros lugares a grabar, donde bueno, pues existen una serie de energías, una serie de presencias allí supuestas, pues la verdad es que es el sitio justo, el momento idóneo y apropiado. Para todos los que estáis experimentando con la psicofonía, para todos los que estáis trabajando, investigando, es importante que tengáis en cuenta una cosa. El hecho de no obtener resultados positivos no debe de hacer que decaigáis en el intento. Muchas veces tardan en aparecer, muchas veces ocurren sin darnos cuenta. A veces esperamos escuchar voces perfectamente claras, cuando realmente las psicofonías no lo son. O a veces sí, o a veces nos ponen en el dilema de si realmente se trata de auténticas psicofonías, ¿no? O de qué es lo que estamos grabando. Por eso no tenemos que decaer, para los que estáis experimentando. Y por supuesto, no esperar encontrar al principio una gran cosa, porque realmente la psicofonía es un medio muy efímero, pero indudablemente es el más científico que existe, el más físico, el más veraz, porque nos transmite una realidad de un entorno totalmente físico, transformado. La psicofonía está ahí, nosotros tenemos que seguir investigándola. Y nuestro trabajo es ver dónde están y qué es lo que la produce. Yo hablaba de esa transformación, de la energía que se transforma, la energía que las conforma, que las hace, y por supuesto de la energía existencial que está ahí. Es una de mis nuevas hipótesis. Pero, ¿cómo podemos decir que realmente sean los difuntos? ¿Cómo suenan las psicofonías? ¿De dónde vienen esas voces que se arrancan al silencio? Lo emocionante que tiene una grabación psicofónica donde estás grabando el silencio y de repente escuchas una voz que te habla. Voy a poneros algunas que para mí son interesantes y sobre todo porque contestan algunas de ellas a preguntas directas del qué son y del cómo son. Vamos a escuchar una concretamente donde yo pido que me den un mensaje desde su mundo. Y como con un acento en portugués, aparecen dos voces. La primera dice, directo de los muertos. Y a continuación aparece una voz de mujer que dice, y no son todos los que están. Evidentemente es un formato psicofónico, son psicofonías que no están retocadas,
están naturalmente grabadas. Yo cuando grabo, siempre lo grabo prácticamente casi siempre en absoluto silencio, con rigurosísimo control técnico. No permito errores, no admito errores, para nada, porque sería engañarme a mí mismo. Y bueno, ahí están. Insisto, pedí que me mandasen un mensaje desde su mundo, y me dicen directo de los muertos y no son todos los que están. Vamos a ver si se escucha. Espérate, ahí está. Voy para allá. Bien. Cuando yo pregunto, bueno, ¿me dais un mensaje desde el mundo de los difuntos? Me dicen en inglés, why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? En otra ocasión, investigando todo el tema de Marduk, de este planeta supuestamente donde las almas de los difuntos van cuando mueren y todo eso, yo soy bastante escéptico con todo esto, pero tengo que investigarlo. Además, son amigos míos los que han establecido toda esta hipótesis, esta teoría, ¿no? Y en cierto modo, pues también me debo a ello y lo respeto profundamente. Y entonces pregunté, ellos dicen que, bueno, cuando fallecen los seres de aquí, de la Tierra, pues allí aparecen en un río y bueno, pues hay un río y aparecen en las orillas. Y digo, bueno, pues si esto es así, dame un mensaje desde la otra orilla. Y casualmente me respondieron. Aparece un mensaje que dice, en la orilla nuestra estás. En Belmez, perdón, ya os digo que estoy súper constipado. El otro día estaba grabando un programa de televisión en Cuenca y había un dedo de hielo por todas partes y al final, lógicamente, creo que me he traído el hielo. Pero bueno, en Belmez de la Moraleda estábamos en la casa natal de María Gómez Cámara realizando experimentos. Estaba grabando, yo soy presentador de televisión española y bueno, trabajo mucho con ellos y en uno de los programas que estábamos haciendo, pues estaba allí el redactor, el cámara, estaba mi compañero Pedro Fernández, Copérnico García y no me acuerdo quién más, creo que ya estábamos nosotros solos. Y estábamos allí grabando psicofonías y haciendo experimentos y bueno, pues empiezan a producirse cosas, pero cosas, movimientos de objetos en el piso de arriba, empezaban las cosas a moverse solas, los de la tele estaban acojonados, perdón, menos mal que no hay niños, no hay. Y yo recuerdo un momento dado en el que el cámara, llevábamos 2 días grabando, y el cámara le dice, o sea, él no sabía que yo lo estaba oyendo porque yo tenía un aparato conectado que se estaba grabando todo. Saltó un sensor arriba, nos fuimos, pero yo lo estaba oyendo. Y el cámara le dice al redactor, oye tío, vámonos de aquí, que los periodistas en las pelis de miedo son los primeros que se mueren. Pero se lo dijo en serio, ¿sabes? Bajando la cámara que yo fue. Pues allí quedó grabada una psicofonía alucinante. Estaban los 2 chicos y apareció una voz de niña en un momento dado. Se dispara un sensor, nosotros llevamos unos interferómetros láser. El interferómetro se utiliza porque muchas veces los detectores de infrarrojo pasivo que se utilizan en las casas encantadas y demás, en la investigación de las casas encantadas y presencias y todo esto,
A veces se disparan sin motivo aparente por cúmulos de calor, ¿no? Y bueno, el interferómetro son 2 láser. Los compañeros de seguridad que están por aquí sabrán de qué estoy hablando, ¿no? Son 2 láser que cuando solamente algo físico lo atraviesas, cuando se dispara. Si no, no se dispara. Y pusimos los interferómetros en la bajada de la escalera donde se estaban formando los rostros arriba. Y claro, en un momento dado, ¡pac!, se dispara aquello. Claro, fue cuando el de la tele dijo, vámonos de aquí, porque decía, aquí vienen a por nosotros. Cuando se dispara, saltan, vamos a vigilarlo, y en ese momento se graba una voz de niña que dice, hola, ¿podéis ayudarme? Para que veáis cómo aparecen las psicofonías. Esta tiene tono y timbre, es muy clarita. Pero tenéis que estar atentos, la voy a poner varias veces para que se capte. Pero tenéis que estar atentos, a ver si la captáis. Os recuerdo que allí no había ninguna niña, ¿eh? ¿Podemos darle audio al este, por favor? Gracias. Vale. ¿Una foto tuya? ¿Eh? ¿Una foto tuya? Sí. Hombre, como gato no diga nada, no sé si es que si es la peta voy a... Ahí sale el gato. Antes de que salte el sensor. Ahí sale el gato. Ahí sale el gato. Cuando Miguel Blanco escuchó esta grabación, se la enviamos a él para un programa, dice, hostia, ahí hay que ir. Le gusta mucho el misterio. Bueno, el caso es que sí, las psicofonías están ahí y a veces pues, son difíciles de oír, otras veces menos. Este no es el entorno más apropiado, son altavoces que están muy alejados. Y pese a que las que he traído se escuchan bien, las psicofonías hay que oírlas una vez y otra vez para adaptar cómo funciona, cómo van, cómo aparecen, ¿no? Sin embargo, hay algunas que son bastante claras. Por ejemplo, esta. Yo pedí si yo podía verles, ¿no? Y me dice una voz, acércate. Esa voz es muy clara. ¿Verdad que es clara? Hay algunas más difíciles, otras menos difíciles, pero ahí están, ¿no? Hay muchos tipos de psicofonías según dónde se forman, los ambientes y cuál es el producto de su formación. Lo interesante es cuando ellos nos reconocen, es decir, su inteligencia. Porque claro, yo estoy dando muestras de, ¿puedo veros? Sí, acércate, pues, y me verás, ¿no? O podéis ayudarme, o en la orilla nuestra estás cuando yo estoy pidiéndole un mensaje desde la otra orilla, ¿no? O cuando yo pregunto que me digan mi nombre y me dicen Pedro, utilizando el sistema de radio, me gustaría que escuchaseis bien esta grabación porque además es interesante. Para los que estéis trabajando en la investigación de las psicofonías, os daréis cuenta cómo se rompe la pauta del trasradio aquí y la frecuencia se abre justo para darle entrada a la psicofonía. ¿Cómo me llamo? Sí, soy yo. ¿Cómo me llamo? Fijaos. Fijaos el ruido. Bueno,
aunque vosotros no hayáis podido escuchar bien exactamente, deberíais de escucharlo con auriculares, se escucharía mejor, o con un altavoz cercanito. Pero bueno, Pedro, ahí está. Yo estuve investigando también en un sitio donde una mujer pues, nos llamó y nos dijo que su hija había fallecido y que por favor fuera yo allí a grabar psicofonías, que ella sabía que estaba allí con ella. Y lo cierto es que, bueno, pues, aunque yo no soy muy amigo de realizar este tipo de cosas, porque no me gusta considerar la psicofonía como un espiritismo electrónico, bueno, pues accedí a hacerlo, ¿no? Y fui. La niña que había fallecido, era inválida, hacía poquito tiempo que había muerto, y bueno, pues ahí estaba la señora, recién su madre, junto con una vecina, y la mujer estaba muy afectada. Claro, había perdido una hija, además era joven. Y en un momento dado nos ponemos a grabar, yo intentando convencer a la mujer, decía, mire usted, señora, que el hecho de no grabar la voz no significa que, porque no quería quitarle la esperanza, ¿no?, a la mujer. No, yo sé que ella está aquí porque ella me ha hablado. Y fue impresionante. Estábamos allí. Nosotros siempre hemos llevado un control riguroso sobre cuando aparecen las grabaciones. Llevamos un cronómetro. Hoy en día ya utilizamos el cronómetro que llevan los sistemas digitales de grabación. Pero vaya, y efectivamente aparece la voz de la niña diciendo andaré. Y claro, recordemos que no podía andar. Tanto la madre como la vecina reconocieron que se trataba de la voz de la niña. En cierto modo, a veces interactúan con nosotros. Yo recuerdo un día, en una ocasión donde yo estuve realizando unas investigaciones en una casa encantada, donde se movían las cosas solas y bueno, había un follón impresionante de cosas que se movían, los platos, los cubiertos, la gente estaba súper asustada. Y bueno, pues era la casa de un amigo que se llama Adolfo. Yo le decía, Adolfo, fíjate que esto... No, Pedro, por favor, ven, porque yo así no puedo aguantar. Bueno, total, que fui allí a su casa y acababa de comprar un magnetofón de estos de bobina abierta y me gustaba siempre utilizarlo, pese a que yo utilizaba en aquel entonces los cassettes normal y corrientes, pues esto fue antes de los minidiscs y los DAT y todo eso, pero bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y entonces yo le estaba explicando que ese aparato tuve que desmontarlo yo y arreglarlo yo entero, ¿no? Y aparece en mi conversación, en mi comentario, una voz añadida como de mujer, diciendo, ¿y yo qué? Como queriendo decir, ¿y yo qué? O sea, que no me cuentes a mí, que he sido, digamos, el que te ha ayudado o la que te ha ayudado, ¿no? El caso es que ahí está. Vamos a escucharlo. Este aparato tuve que arreglarlo yo, pero entero, desmontado. Este aparato tuve que arreglarlo yo, pero entero. ¿Y yo qué? Bueno, voy a poneros un fragmento para que veáis que sí que existe interactuación. Prácticamente yo creo que esto entraría más en lo que Fran va a hablaros del tema de las casas encantadas y demás, ¿no? Pero es interesante ver cómo a veces el fenómeno interactúa con los investigadores. Estamos en Belmez de la Moraleda también, en esta casa, y estamos realizando pruebas y en un momento dado nosotros llevamos unos aparatos, unos sensores que son ópticos, no son de infrarrojo pasivo. Los enfocamos a un punto concreto donde no existe variación e intentamos interactuar con ellos.
de forma que los sensores no responden, muchas veces. No siempre, pero no responden. Y quizá este tipo de entidades pueden llegar a comunicarse con nosotros. De hecho, hacen saltar los sensores cuando nosotros le decimos que lo hagan, ¿no? Y no a todos, fijaos. ¿Solo podéis hacer eso? Ese es Miguel Blanco. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que Pedro hay Fernández. en la cámara? Me cago en la leche. Bien, bien, Ahí está. bien. ¿Otra vez? Miguel lo pide y no le hace ¿Podéis hacerlo caso. otra vez? Venga. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Está interactuando con nosotros. Claro, estamos Muy bien. en casa. Vamos. Ocurren cosas raras. Perfecto. Entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Queríamos una imagen suya. Y nos dio una imagen. Eso que salta su... Confirmarnos vuestra presencia. Volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Se ha disparado un fin. Adelante. Es obvio que ahí está, ¿no? A veces las psicofonías no guardan una relación entre lo que nosotros consideramos la voz que tenían las personas en vida, ¿no? Voy a poneros una última grabación donde se obtuvo una grabación en un contestador automático. Es muy fuerte esta grabación. La persona en cuestión era un señor mayor, además conocido, era un cantante, y este hombre pues falleció al levantarse de la cama. Le dio un infarto y se murió. Un desastre, la familia toda. Pues ya os imagináis. El caso es que el hombre fue a incorporarse y cuando se incorporó, cayó y murió. Llegan los hijos desde todas partes de España, bueno, en fin, están velando el cuerpo. Se dispara el teléfono, suena el teléfono, se dispara el contestador y aparece el padre contando el momento de la muerte. Y esto quedó grabado. Y dice, hoy me levanté, y cuando me levanté, que fue cuando se murió, se corta. Porque me levanté, y cuando me levanté... La voy a poner solamente una vez porque sé que hay gente que con esta psicofonía le ha dado mucho, la recuerdan mucho. Posiblemente nos movemos en un mundo de dimensiones. Yo hablaba que todo es relativo. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Volvemos a decir prácticamente lo que al principio, ¿no? Posiblemente las psicofonías sean ese producto de transformación de la energía. Pero ¿qué somos realmente? ¿Dónde reside nuestra entidad? ¿Somos simplemente física? ¿O nos movemos en un mundo dimensional distinto? Creo que por primera vez tenemos que empezar a pensar en un juego multidimensional, en un juego donde las dimensiones prácticamente
formen parte de un todo distinto, donde existan dimensiones diferentes, donde podamos llegar a comprender la existencia de un espíritu o de una materia que no existe. ¿Qué es lo que ocurre cuando vosotros os levantéis de vuestras butacas y pasen 2 o 3 días? ¿Qué pasará con vuestra energía? ¿O qué pasa? ¿O qué es un fantasma? Si hay alguien por ahí que quiera... Es que desde aquí es difícil Es ver, complicado, sí. Sí, un momento, por favor. Hola, ¿se me oye? Buenos días. Perdonad, igual soy una impertinente, ¿eh? No, pero sobre las psicofonías hay una cosa que a mí me da mucho miedo, ¿eh? A mí me da mucho miedo. Al estar grabando o ir a grabar una psicofonía a X sitios, me da igual, no se puede estar abriendo una puerta, al igual que la Ouija, vamos, en pocas palabras. Sí, en pocas palabras. A mí la Ouija me da terror. De terror, o sea, la he nombrado ahora, pero bueno, no la nombro nunca. Entonces, podría ser, igual soy una impertinente, ¿eh? Estoy diciendo... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, muy brevemente, porque sé que vamos muy justitos de tiempo. Cuando una persona experimenta en un lugar, y lo veremos ahora cuando hablemos de casas encantadas, cuando una persona experimenta en un lugar, siempre se produce una interacción psíquica. Desde el punto de vista de la parapsicología, el sujeto experimentador es una persona que interfiere, es un factor fundamental. En Belmez de la Moraleda, por ejemplo, cuando hablemos de las caras de Belmez, nos daremos cuenta de que María Gómez Cámara es un factor fundamental porque interactúa con el medio, porque María forma parte de ese experimento, suelo y demás, ¿no? En una casa encantada, en un lugar, en un ambiente, siempre existe lo que es la parte psíquica. Y la parte psíquica está, no podemos evitarla porque somos nosotros. O sea, es esa parte que yo antes hablaba sobre la energía psíquica, ¿no? Ese potencial. Y por supuesto que existe. El experimentador no es necesario que esté, pero sí influye. Y por ese mismo motivo, lógicamente sí que se produce una especie de vínculo. Pero ocurre una cosa, que el factor sugestivo también es determinante, hasta el punto en el que, bueno, el factor sugestivo es determinante, pero no tiene tampoco por qué ser malo. Cuando hacemos una ouija se abre una comunicación muy directa, demasiado directa, donde sí que puede formar parte algo más que nuestro propio PSI, energía de percepción extrasensorial, ¿no? Con la psicofonía no ocurre. Con la psicofonía sí que se han producido fenómenos concomitantes, es decir, paralelos, pero no ocurre. Se produce esa conexión, pero no en la misma, en el mismo sentido, ¿no? Claro, estás en un ambiente donde ocurren fenómenos extraños, muchas veces grabando psicofonías, y eso también es, ¿no? Es como ir a apagar un fuego. El fuego en sí no es que sea peligroso si lo coges en pequeñito, pero si te metes en un monte ardiendo, pues la verdad es que ocurre, ¿no? Donde vas a grabar psicofonías también es interesante, pero si lo hacemos en nuestra casa podemos estar bastante tranquilos. Estuvimos en Osate una serie de personas. Estuvimos en Osate una serie de personas y hubo una experiencia de tipo extraterrestre. Sí. Y después salió unos chicos grabando una psicofonía en el cual decía una voz muy clara y rotunda: yo sí estoy. ¿Qué opinas de eso? Pues sería súper claro, yo sí estoy. Yo así estoy. No, yo sí estoy. Yo sí estoy vivo, ya. No, es que después de una experiencia de tipo extraterrestre, pues. Ya. Bueno, pues puede ser perfectamente, puede ser, ¿no? Lo que sí que ocurre es que, bueno, este tipo de voces, ya has visto lo que nos dicen, que cuando les dices, dame un mensaje desde vuestro mundo, te dicen directo de los muertos, ¿no? Hay una cosa curiosa, yo esa cinta la tengo en casa guardada,
pero resulta que la persona que la grabó, cogió tanto miedo que rompió la cinta. Yo precisamente la grabé de esa grabación y la tengo en casa. Algún día si quieres, pues no sé si te la podré mandar o lo que sea. Pero la grabación es muy espectacular. Porque se oye muy claro. Interesante, interesante, muy interesante. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, aquí. Bueno. Bueno, vamos a empezar una nueva conferencia porque esto me pregunta el compañero que qué pasó con la segunda casa de Belmez. Como dijo Howard Carter, cosas maravillosas. No, realmente la segunda casa, es decir, la casa natal de María Gómez Cámara, fue un escenario de investigación que estuvimos allí durante muchísimos años, bueno, muchísimo tiempo, y se detectaron cosas impresionantes. Es una casa auténticamente encantada. Y cuando nosotros estuvimos en septiembre, 24 de septiembre del año 2004, se produce una eclosión de fenómenos teleplásticos donde la interacción Casa Encantada con los investigadores estaba en el ambiente, ¿no? Se produce una eclosión de 21 rostros nuevos con formaciones similares a los de las caras de Belmez, es decir, la casa original. Nosotros estábamos alucinados allí viendo cómo se formaban incluso delante de nuestras narices los rostros, delante de las cámaras de Canal Sur Televisión, se estaban formando las caras. O sea, yo recuerdo a un cámara ver cómo decía, coño, pero si lo estoy viendo cómo se forma, esto no puede ser. El propio cámara de la tele, que es un periodista que no influye en el fenómeno ni quiere saber nada, ¿no? Ha venido a grabar, a cubrir y a irse, ¿no? Bueno, fue impresionante. Te puedo decir que ahí hemos vivido cosas muy, 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 muy fuertes. Yo ahí he visto como a mi compañero Pedro Fernández lo han levantado de una pierna en plena noche. Lo han levantado de una pierna intentando dormir o ver como de repente pegan un puñetazo en la puerta y las cortinillas exteriores de la puerta no se mueven y por dentro las llaves se están moviendo, ¿no? O escuchar pasos, pam, pam, o ver una silla de metal, que era donde se sentaba María Gómez Cámara, paseándose por el pasillo, sola. O sea, asusta, te lo puedo decir. Y se han experimentado ahí desde pirogénesis, movimiento de objetos, de todo, de todo. Y lo que ha pasado es lo que pasa en este tipo de cosas. Cuando la gente ve que ese fenómeno, bueno, pues concentra gente y el interés de los medios, pues intenta hacer negocio de todas partes. Nosotros nos separamos, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas firmó un papel en septiembre de 2004 donde tenía necesariamente que desvincularse de la objetividad del fenómeno, porque no podíamos asesorar realmente o sobre todo certificar, aunque las certificaciones las hacen los notarios, o levantar fe, dar fe, pero bueno, no podíamos certificar que aquello no fuese trastocado, ¿no? Y así seguimos investigando, pese a que dejamos ese papel firmado, seguimos investigando durante mucho tiempo. Y te podría seguir hablando mucho rato, pero bueno. ¿Tienes alguna duda más? Sí, una cuestión muy, muy rápida. Vamos a ver, Pedro, si el sonido en sí no existe entre comillas, son vibraciones del aire que rebotan, pero acaba por extinguirse, ¿cómo puede ser que se capten registros de esos que denominamos ecos del pasado, ¿no? Sonidos de aviones, etcétera, si el sonido acaba por extinguirse? Muy buena. Cada vez me lo pone más difícil, Fran, ¿eh? Pero bueno. Sabemos perfectamente que el sonido, yo hago así, eso es sonido, pero la palma de mis manos se han calentado del golpe que he dado, ¿no? Bien, pues el sonido en sí tiene también unas características. Posiblemente la energía sonora no sepamos bien cómo se comporta en determinado tipo de situaciones y las alteraciones que puede llegar a producir. Lo que me estás diciendo es un enigma. Este enigma me lo planteó a mí Ángel Briongos en Belchite.
la primera vez que yo fui, me dijo, Pedro, ¿qué piensas de las psicofonías de Carlos Bogdanich? Yo era bastante crítico con ello. ¿Por qué? Pues porque siempre he pensado que cuando las psicofonías son en tiempo real, nosotros no podemos acceder a registros del pasado. Sin embargo, esa noche estamos allí y yo grabé un picado de un avión soltando una bomba. Y yo, cuando grabé aquello, dije, coño, ¿esto qué es? Y no lo sabía. Podríamos especular sobre el continuo espacio-tiempo. Podríamos especular en que realmente son grabaciones de origen paranormal. Posiblemente. Posiblemente de origen paranormal. Pero es muy difícil. Yo en el gran libro de las psicofonías hablo precisamente de esa hipótesis, de lo que ocurre allí y de lo que yo pienso que podía haber llegado a ocurrir. Es muy difícil, no tenemos ahora mucho tiempo porque ya viene nuestro siguiente compañero, pero sería para hablar horas de lo que posiblemente pudiera pasar. Posiblemente una interacción espacio-temporal. Posiblemente, como hemos visto en este pequeño fragmento de vídeo, esa especie de buceo entre un lugar y otro en dimensiones paralelas desconocidas. Lo hablaremos. Sí. Bueno, ¿alguna otra más? Ahí al fondo. ¿Cómo? Perdón. Sí, creo que ahora te cobran por ir. Sí, está el Belchite nuevo y el Belchite viejo. Al Belchite nuevo sí que puedes ir. Te podría ayudar. Claro. Podría ayudarte. Ajá. Claro. Muchas gracias. Sí. Sí. A ver, Pedro. Has hecho referencia al alma, a la existencia del alma. Hace un mes, ha muerto Gonzalo Puente Ojea, filósofo que escribió El mito del alma, precisamente el libro, basándose en las teorías de Edward Taylor, el antropólogo británico, que en 1871 escribió Primitive Culture, el libro en el que explica racionalmente la creencia en las ánimas, en el alma, partiendo del sueño y del desdoblamiento de la vida humana, en el diurno y en lo nocturno, y cómo eso es una proyección que hacen los seres humanos en ánimas animales, en esta... Es decir, en la existencia del alma, es decir que se puede probar la existencia del alma con máquinas, con no sé qué experimento empírico, yo eso no me creo nada. Y segunda cosa, como decía el teólogo y matemático catalán Jaime Balmes, una cosa es después de y otra cosa es a causa de. Que uno escuche un sonido de una cría gritando, no sé qué, y eso no significa nada. Que yo le pregunto, a ver, manifiéstate, y sale el sonido de una cría. Eso no, ahí no hay nexo causal, ahí no hay un proceso racional. Es decir, nosotros tenemos varias formas de conocer. Tenemos la forma de conocer empírica y tenemos la forma de conocer a partir del razonamiento filosófico o analógico. Por ejemplo, si yo estoy en una montaña y veo un bosque y veo humo, yo puedo deducir que a partir del humo que hay fuego, aunque yo no veo el fuego, pero deduzco que hay fuego. Si yo voy a una isla desierta y veo que hay una cabaña con 4 ramas hechas, sé que por allá ha pasado el ser humano. Yo no veo al ser humano, pero sé que ha pasado el ser humano porque los monos no hacen cabañas. Entonces yo puedo pensar racionalmente eso, pero deducir que por un sonido de una cría ahí hay un ente que no es corpóreo, que es un ser espiritual, eso es una cosa absolutamente irracional. Muy bien. Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, no tengo más que decir. Realmente no se puede, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Lo que sí que es verdad es que hay que plantear las hipótesis necesarias para poder llegar a comprender este mundo y el por qué este tipo de voces están aquí. Que están las psicofonías es algo absolutamente físico, demostrado, y bueno, pues ahí están, ¿no? Y por supuesto, vincularlas con el mundo del alma humana, bueno, pues es otra hipótesis. Es difícil aceptarlo, pero bueno, si tú me puedes demostrar lo contrario, fantástico. Yo estoy buscando soluciones. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, perfectamente. ¿Alguna otra preguntita más?
Muy bien, bueno, pues pasamos al siguiente Sebastián. ponente. Un fuerte aplauso para Gracias. Pedro. Muchas gracias.